Bueno, tuvimos una baja, ¿eh? Aquí la picaron a Marta, pobre, quedó... Madre mía, cómo son de agresivas estas abejas. Bueno, a Marta le pican todos los insectos, así que pobrecita. Ya no me entusiasmaba la idea de decir, a ver esto. Le saqué hasta el aguijón. Por esta carretera secundaria. Bueno, mira, ya tengo el auténtico casco y el auténtico traje, ¿no? Este está más alto. Este, vale, este para mí entonces, ¿no? Sí, ese es para ti. Bien, bien, perfecto. Ya tenemos el segundo, va a faltar la segunda y bueno. Falta un casco. Vale, perfecto. Vamos a ser, sí, los auténticos apicultores. Ya con casco y todo. Ay, madre, cualquier cosa. A mí que me pica todo, María. ¿Tú de pequeña no querías ser astronauta? Me imagino también. Como todos los niños, ¿no? Que dicen. Pues mira, hoy va a ser lo más cercano, aunque no vas a flotar en el aire, pero bueno. Este es la apicultura tradicional, por llamarlo. ¿Cuántas cajas tiene? ¿Cuántas colmenas? Aquí hay 8. 8. Había 10, pero hace como 8 días me robaron 2. Ay, Wow, no. Porque está muy cerca la carretera. El que lo robó está acostumbrado a robar. Porque no fácil se roba esas abejas. Porque son muy agresivas. Claro, ¿Y aquí qué es lo que vamos a encontrar? Me decías una mezcla entre abeja europea y abeja africana. Es decir, son agresivas que no veas. Sí. Muy bien, pues nos empezamos a poner esto mientras Claro que sí. prepara el humo. Claro que sí, o nos vamos a chicharrar mucho antes de lo... ¿No? Ya empezamos a Por poner... suerte no hace mucho calor aún. No se vaya a acercar ahí. Claro, porque... Yo. No se puede... Mi inercia era así, pasar por ahí cerca. Abusadas, ya me picó uno. No me diga. Bueno, tuvimos una baja, ¿eh? Aquí la picaron a Marta, pobre, quedó... Madre mía, cómo son de agresivas estas abejas. Bueno, a Marta le pican todos los insectos, así que pobrecita. Ya no me entusiasmaba la idea de decir, a ver esto, pero bueno. Le saqué hasta el aguijón. Saqué el aguijón que está acá. Madre mía. Estuvimos... Un montón, no, es que no me hace ninguna gracia. No. Y bueno, yo sí me voy a poner el traje, voy a arriesgarme y a ver, espero que no me piquen a mí también. Es que se me ha hinchado. Sí, claro, tú digas. Tengo un boño aquí. No, pobrecito. Joder. Y eso que no me ha acercado, ¿eh? No. Bueno, Ve con cuidado, en serio, es que esto no... Sí. No, el caso es que lo picaron a él y nos dijo, cuidado que ya me picaron. Abusadas, ya me picó uno. No me digas. Y dice, vayan, que les está siguiendo una. Y sí, una se le enganchó en el pelo a Marta y pa. Por suerte luego la conseguí sacar del pelo y bueno. Bueno, Marta decía que no lo veía claro venir a grabar porque a ella le pica cualquier animal. Claro, y si encima vas ahí a ver la casa de esta gente, de estas pobres abejas, pues no me entusiasma. Ha sido llegar y la picar. Es que además ya vimos, hace años atrás, vi una señora que se había metido en un campanario, metió la cabeza, un campanario abandonado,
Y empezaron a picar y tengo la imagen de esa señora con todas las avispas, abejas, lo que fueran, así en el pelo, pobre mujer, y los gritos, y me quedó esa imagen grabada. La verdad que impactaba, ¿eh? Se quedó un montón, qué bestia. No, son... Ahora imagínate, claro, si te pican muchas, como que te puede dar hasta No, un choque, te ¿no? colapsa, claro. Todo bien. Tenemos una baja por eso. Tenemos una baja porque sí la picaron. No. Sí, la picaron en la cabeza, pobrecita, y le dio... Se le infló, le saqué el aguijón. Sí. Y ya pasaron 5 minutos. Sí, ya no me morí, ¿no? Ya está. No. Después de 5 minutos, si se hinchó, leve, así se queda. Vale. Pero si no, al momento de que te pica, se te hinchan las manos, los pies, los labios. Eso se le llama alergia. Ay, por suerte que no tengo alergia. Ay, Dios No mío. tienes, así como lo veo, no tiene usted alergia. Por suerte, porque si no... No, porque ya me no te quedó explico. solo el boñito aquí arriba. Bueno, si no te hubiesen quitado el aguijón, estuviese hasta ahorita, mira, Wow. como que inyectándote el veneno. Wow, suerte que... Wow, pues ahí estuviste fino. Suerte, sí, yo es que le miré y digo, pero si tiene aquí el aguijón. Y ahí, como digo, mi inercia fue pillar unas pinzas y sacarle el aguijón. Sí es. Sí. Cuando yo les dije, agua, Sí, por suerte que nos avisó, por eso yo porque fui, si no, me fui quizá corriendo, nos porque picaban a los la dos. oía y digo, si le pican a usted, imagínese a mí. O sea, Sí. no, Buah, madre mía. qué estrés, pero de verdad. es que venía así, con el cabello así, Ya, y le rozaba la abejita. claro, Entonces era como bofetones que le daba. Y Claro, ella y piensa, me está atacando. claro, sí, se ha Entonces yo tengo enfadado que atacar. conmigo. Claro, Sí, se sí, sintió sí. atacada, pobrecilla. Este es un cuadro Wow. y este es una hoja de cera. La metemos en la caja. Esto en 5 días debe de pesar como 1 kilo. Wow. Miel. Esto ya es miel. Toque aquí, es el bultito. Es lo normal. Sí, Eso es normal. está bien, ¿eh? Aquí donde me picó, igual tengo el También. bultito. Igual tengo el bultito. Pues aquí tenemos la damnificada que finalmente no se anima y yo sí que me animo, ya tengo el traje y nos vamos para ver las abejas, a ver cómo es este trabajo lindo de la apicultura, lindo pero doloroso, según cómo, ¿eh? Sí, ¿Cuántas veces le ha picado a usted una abeja? Tú dirás. Una abeja pica una sola vez Sí, y muere. claro. Pero las picadas las hemos llevado miles de veces. Miles de veces. Miles de veces. La abeja, si te pica ahorita, 260 veces te mueres. No me diga. Ahorita. Wow. En un mismo día. En un mismo ratito. Bueno. Porque así donde picó a Marta, si se hubiese quedado Marta allí, mira, ¡buah! Le vienen el todas. panalón encima. O sea, me quedan 259 No, eso ya no cuenta. opciones de vida Así hoy. ya puedes meterte en la furgoneta, no sea que se animen. No, yo me cierro ahí, a mí no me veis el pelo, ¿eh? Bueno, me oye, quedo yo aquí así con estoy ella. 100% seguro. Así estás bien. Porque así usted estás ya bien. se mete así siempre, no... Sí. No, yo no tengo todo, solo el pantalón tengo. no hay un agujerito por ahí. No, estás bien. Bueno, pues nada, pues vamos a la aventura. Para quitarle un poco la bravura Ajá. a las abejas, y eso se llama el ahumador. El ahumador. Que dentro del ahumador lleva un prototipo que se llama bacal, Ajá. que es el residuo, el desecho del maíz. No les hace mal. No les esto. hace mal. Las abejas aquí están. Esas son las más bravas, según nos Esas son las explicaba. más bravas. Aquí está la entrada. ¡Guau, qué cantidad! Aquí está la entrada. Ajá. Esto se le llama piquera. Vale. Vamos a abrir y vamos a ver la calidad. ¡Buah! Mira lo que es esto. Así está. ¡Wow! Y todo de abejas, claro, cantidad. ¿Cuántas abejas habrá dentro de este? No, acá son miles. Miles adentro de un solo Unos- panal. ¡Wow! ¡Qué cantidad! Ya es Wow. pura miel esto. Esta miel es 100% calidad que se exporta en el extranjero. ¿Mm? Da impresión estar aquí ahora rodeado de abejas, da la estos- impresión que en me vayan a estos- picar. en estos panales. Madre mía. Uy, es que me están rodeando, ¿eh? Fua, te digo que impresiona, ¿eh? Sentirte rodeado de abejas, Sí. viendo lo que pasó con Marta. O sea, si yo ahora mismo estuviera aquí sin el traje, las posibilidades de De que, vida de son que pocas. falleciera, o sea, realmente podría llegar a morir, sería lo lógico. Lo más lógico. Hostias, perdón, qué fuerte, o sea, Esto Wow. es un cuadro que apenas están terminando. Aquí está la prueba de cómo queda el cuadro ya trabajado. sí. Claro, la miel se ve perfectamente Sí, no, aquí, la miel se ve con perfectamente. toda su textura líquida. Sí, y aquí hay algunas crías. Lo hago por una parte por el dinero, pero más lo hago porque me apasiona y me sirve a mí como desestrés. Vengo enojado, vengo con muchos problemas
y me quito livianito. Aquí tenemos un panal lleno con futuras crías, con futuras abejitas ya operculadas. Son futuros trabajadores, son futuros soldados. Sin abejas, en 10 años empezaríamos a morir, porque son las que nos dan de comer, son las que sirven para polinizar y el árbol sigue viviendo. Si el árbol no lo polinizan, en 2 años ese árbol muere. Claro. Lo podemos sacudir y no cae. Sí. La miel tiene 19 grados. Wow. Sí, Si lo agarras tiene más de 1 kilo. Qué locura. Fua. Esto lo puedes cortar un pedacito con tu navaja y te lo comes. Aquí yo de corazón les regalo este panal lleno con miel. Wow. El producto. Qué bueno. Oye, no dejo de entusiasmarme pues con la amabilidad de la gente de esta zona y de la gente en general, ¿no? De Latinoamérica. O sea, como que esto es algo que me llega al corazón, ¿no? Te sirve como chicle. También sirve de chicle, la cera. Porque la tienes que mascar para sacarle todo lo que es el néctar. Sí. Bueno, vamos a ver si hay alguna abejita. No hay. Parece que no. Hora de meter el panal para adentro. A ver a Marta qué le parece que metemos un panal de abejas adentro. Ya te vas a pegar el grito. Bueno, Marta, mira que te traemos, ¿eh? Por la picada. Es lo que yo les decía, que pesa más de 1 kilo. ¡Ostras, qué bestia! Nos regala el panal. Les regalo el panal. Ahorita les voy a enseñar cómo se la van a comer. ¡Qué locura! Pesa un montón, ¿eh? Pesa. Yo Bueno, creo que pesa más de 1 ahora kilo. voy a poner yo, Pesa más de 1 kilo. atrás y usted se pone adelante con Marta. ¡Wow! Qué locura, ¿eh? ¡Qué cambio, ¡Wow! Exactamente. Es el panal que les mostré. Y es el panal que ya trabajaron, que ya labraron, que ya pusieron todo el producto. Qué pasada. ¿Y tú cómo estás, Marta, de la picadura? Duele aquí. Me sale, bueno, de hinchado está igual, pero duele, ¿eh? Es como un... Que tenemos artritis, que te llevan los dedos así. Sí. Unas 10 picadas de abeja por acá. Ajá. Ya. ¿Ustedes lo han probado? Y Sí. funciona. Funciona. Bien. Funciona, pero no más de 10. Claro. No más de 10. No, porque ahí llegas al del 260 y no. No, te mueres. Con 160 no lo aguantas. Ahí le corta y Cómo queda brilla, justo. mira cómo va saliendo el pan. Wow. Jálala y la vas poniendo en el trasto. Mira qué bueno. Wow, ¿y cómo sale la miel? Voy a probarla. Es que la estás apachurrando. Ah, ¿no lo tengo que espachurrar? Sí, no queda de otra. Porque Pero está buenísima. buenísima. Madre, no sabes Wow. lo que le estás dando a María. Madre Ah, no, mía. yo sí soy un poco más dulzón. Marta no. Pero yo soy dulzón. ¿Así? ¿Así? Pero esto es una delicia. No, para mí esto es lo máximo. Wow. ¿Te gusta el café? Qué rico. El café con eso está rico. Claro, café con Ah, miel. café con miel, tú Lo dirás. vamos a tener que probar. Pero qué regalo es este. Esto es espectacular. ¿No? ¡Wala, qué bestia! Esto sí que no lo habíamos hecho nunca. ¿eh? No. Esto para nosotros es novedad total. Wow. Mira, Marta, mira. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. ¡Wow! ¡Qué pasada! Madre mía. María, ultra feliz con su panal de abejas. Es que encima son las que he estado ahí con ella. Claro. Imagínate. Típico desayuno mexicano. Bueno, mira, aquí terminamos de la mejor manera, ¿no? Comiendo, desayunando. Además aquí está, ¿cómo le llaman? La típica salsa mexicana. Salsa mexicana. Salsa mexicana. Y lo voy a agarrar a lo mexicano también, ¿no? Pues así, como que fuera un taco. Y Como esto, dicen, Normalmente va con esto, aquí tienen unas carne. costillitas fritas. claro, pero como Costillas. nosotros no comemos, pues carne, pues lo comemos así. Y está picantito, ¿eh? Bueno, pues es que miren lo que es esta miel. Estoy emocionado, estoy feliz como un niño. Y bueno, ayer me dediqué a extraer la miel del panal. Mira. María hizo miel. Buah. Toma. Bueno, va. Buah. Hombre, está rico, ¿eh? Muchas gracias, Guadalupe. Sí, el tema fue que por la tarde se me empezó a hinchar más la cabeza. Y bueno, pensamos, bueno, poniendo un poco de hielo, ¿sabes? Ayudaremos a que baje la hinchazón y listo. Pero al día siguiente me levanté con la cabeza hinchada. Madre mía, le pusimos más hielos y tal y no, eso seguía igual. A primera hora sí estaba hinchado, pero es que luego se me empezó a mover por toda la cara. Te lo juro. Me notaba
primero, o sea, dolor en la cabeza, en los ojos, luego se me pasó la oreja, me llegaba hasta los dientes y oye, ¿qué está pasando aquí? No, yo ahí fue cuando empecé a preocuparme porque parecía que tuviera un alien en la cabeza, Ay, o sea, sí, se le iba moviendo el hinchazón para abajo, para arriba, y en un momento parecía que te ibas a quedar sorda, te empezó a quedar como una infección en el oído, y bueno, la verdad que ahí empezaron las sospechas de que podía ser algo jodido. Sí, yo creo que el tema fue que nos confiamos, porque unos días antes habíamos estado en un proyecto hermoso que tienen ahí en Valladolid, que se llama Xcopec, y claro, y ahí todas las abejas con las que ellos trabajan y están ahí no pican. La abeja melipona, ¿no? Claro. La auténtica abeja maya de la zona. La abeja maya, de verdad. Sí, y esas no pican, y lo fuerte fue que, miren, o sea, en verdad nosotros, ¿no? Te podías acercar al panal y podías ver directamente cómo trabajaban dentro, cómo hacían su miel, ¿no? Y dices, bueno, pues entonces, yo qué sé, yo ya me pensé que todas las abejas no picaban. Aunque nos avisaron que sí. Sí. Bueno, y estas abejas nativas realmente hacen algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Incluso su colmena es completamente distinta a la de la abeja europea, que tiene esas celdas hexagonales. Miren lo que es esta, parece que sea un coral. Es como un bosque encantado. Además, la miel de esta abeja es como un delicatessen, ya que ellas hacen unas burbujitas donde colocan su miel, y para extraerlo se tiene que hacer con una jeringa. Es muy poquito lo que se obtiene de estas abejas, y por eso hace también en cierta forma que la miel sea más cara. ¡Guau! ¡Qué trabajo! Se viene la abeja más grande de la zona, aunque no es de aquí, ¿no? No es autóctona, pero sí que se ha venido para acá a su departamento. Miren. Es enorme. ¡Fua! A esta la llaman la abeja carpintera porque literalmente hace como un pájaro carpintero. Va haciendo su agujero y ahí se mete. Y además es solitaria, solamente es una por colmena. Bueno, ya es que aquí las abejas montan sus colmenas en cualquier parte. Yo estaba acostumbrado a la típica colmena en un árbol, pero aquí montan la colmena dentro de estos troncos, que están huecos por dentro, y ahí ellas, muy listas, montan su colmena y están bien tranquilas, ¿no? Estas chiquitas, ahí donde las veis, son las guardianas. Si viene cualquier depredador, ahí están esperando. Y como yo me pase un poco y les moleste, se me van a poner por todo el pelo, tiran una sustancia que huele mal y entonces atrae a cantidad de abejas. Si yo de ti no me acercaría mucho. Sí, creo porque que además tú tienes el pelo largo también, ¿eh? O sea que... Voy a mantener la distancia. Bueno, y aquí he visto algo que no había visto nunca, que es una colmena en la tierra. ¿Habían visto alguna vez una colmena en la tierra? ¿Cómo funciona esta colmena? Bueno, de este lado normalmente ellas tienen la entrada principal, que aquí es donde normalmente se encuentran las abejas guardianas. ¿Y las abejas a dónde se encuentran? La colmena principal se encuentra debajo de la tierra, aproximadamente de 2 a 5 metros de profundidad. Hacen todo este túnel por medio de sus mandíbulas hasta que lleguen a una parte principal, que es donde van a mantener la colmena completa. Y después de hacer todo el tour con las abejas, la gente de Xcopec te hace como una degustación, ¿no?, de los productos que extraen de las abejas, de todo, ¿eh? Hay miel de todo tipo, unas más dulces, otras más ácidas, algunas con gustos raros. Y luego pues todo de productos bien curiosos, ¿no?, como el própolis o el polen. Todo producto de las abejas. Y bueno, después de probarlos ahí, pues decidimos llevarnos estos dos. Yo, sobre todo, el que más me fascinó es el polen. Más que nada por las propiedades que tiene, que entre las 50.000, es una barbaridad todo lo que puede ayudar estas bolitas, ¿no?, de las flores. Sobre todo yo me lo llevé por la fatiga. Ayuda a que, ¿sabes?, la gente que nos cuesta empezar el día con energía. Bueno, y esos días te fue bien para... Pues estabas con las energías bajas y totalmente. El polen como que te ayudaba un poco a levantar. No sé si mucho porque estabas hecha... Sí. Un trapo, pero bueno. Porque ya no era solo de energía, era ya algo externo de la picada. Pero ves, yo lo que hago es ponerlo en el guacamole. Bueno, el otro día Marta hablaba del café con aceitunas y exacto. Miren hoy, polen con guacamole. Eso sí que yo creo que no lo ha hecho nadie. ¿Alguien le pone polen al guacamole? Porque lo normal es ponerlo, dicen, en un jugo de frutas y tal, pero no hacemos nosotros, no sé. No. Entonces... Esta mezcla es... Made in Marta. El propóleo es ¿qué? Antiviral, antifúngico, antibiótico también.
Bueno, es Santi todo. Mata todo, tú, te deja como nuevo. Yo tengo que a veces como un problema de gingivitis y me comentaron que esto va bien. Y bueno, lo que me dijeron es que se pone con la miel o con agua y unas gotitas. Prefiero mi guacamole. La misma abeja te puede curar o te puede hacer ir al médico, ¿no? El tema es que te puede dar un choque anafiláptico y realmente es algo que te causa la muerte, ¿no? Y la verdad que Marta, cada hora que pasaba se iba encontrando peor, se iba encontrando peor. Al principio decíamos, bueno, como nos dijeron que si no se inflaba al inicio no había riesgo, pues dijimos, bueno, vamos a hacer reposo, pero llegó un punto que Marta empezó a sentirse como ausente, la sentía ausente, le hablaba, no me respondía, le decía de ir al médico, me decía que no, pero estaba medio como ida, o sea, como se quedó sin energías, cada vez más inflado. Hay unas farmacias que tienen el servicio médico y estaba libre. La doctora me dijo que venga y la visito. Como Marta siempre está alegre, y ya la conocéis que siempre está riendo, pues el momento en que está ahí tan chof es como, bueno, esto sí, no está bien. Sí, sí, yo veía a la gente moverse y yo era como, no puedo. Me costaba pensar, es heavy, ¿eh? Y no, la verdad que fuimos a la doctora esta y súper linda, me estuvo mirando y ahí por suerte nos sacó de dudas y nos dijo que ella no veía nada raro, que sí que era curioso que se hubiera hinchado más tarde, pero bueno, nos recetó algo sobre todo, ¿no? Para temas de alergias por si acaso. El hinchazón para bajar la inflamación. Exacto. Y bueno. El tema es que igual me duró como 3 días la cosa esa aquí en la cabeza, dices, pero oye, ¿esto no se va a ir o qué? No, nos lo pasamos mal durante 2-3 días y bueno, luego pues de a poco se fue poniendo en su lugar y todo bien, pero tela. Madre mía, ¿eh? Y yo, es que encima, ¿ves? Es que yo ya le decía que a mí esto de ir a ver las abejas no me hacía gracia, ¿ves? Y al final yo creo que era como una alerta de Marta, no te acerques a las abejas. No, total. Pues la verdad es que esta vez todo salió bien, por suerte, pero sí es verdad que cuando viajas estás expuesto a picaduras de serpientes, de arañas, mordeduras de perros, no sé. Y bueno, también pues todas las enfermedades tropicales que pueda haber, ¿no? Que si malaria, que si dengue, que si chikungunya. En Venezuela toda la gente que nos rodeaba tenía chikungunya y nosotros nos salvamos, sí. Pero bueno, no sé. Pero sí es cierto que cuando se trata de una picadura de un mosquito, por ejemplo, pues es algo que poco puedes hacer. En 9 años ha sido la primera vez que hemos temido por nuestra salud por una picadura de un insecto y bueno, pues ha valido la pena, ¿no? Creo que vale la pena afrontar esos miedos, porque si no, no habríamos salido a viajar, ¿no? Si estuviéramos pensando todo lo que te puede llegar a suceder. Y que te puede picar una abeja en tu casa, ¿eh? O sea, que es que sí, al final, ¿no? Tampoco hace falta viajar para que te pueda suceder algo así. En todo caso, sí, tomando unas precauciones y haciendo que el miedo no te bloquee, pues puedes disfrutar pues, de una vida viajera como la que estamos disfrutando nosotros y creo que por una picadura de abeja valió la pena, ¿no? Tampoco... Sí. Vale la pena estos 9 años de viaje. Bueno, espero que os haya gustado. Como siempre os pedimos que podáis compartir este vídeo, darle me gusta y ¿qué más era? La campanita. La campanita, todas las veces que lo dije ya no me acuerdo. Suscribirse al canal. Y bueno, para los super seguidores, pues si veis los comerciales y los veis enteros, nos ayudáis un montón. Así que ¡vamos Burgo en ruta!